Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Van a solucionar todas sus dudas. Les contaré rápidamente la conocida anécdota de aquel premio Nobel al cual vino un periodista rápido. Le daban el premio Nobel por sus estudios sobre la mecánica cuántica y el periodista ágil le preguntó, por favor, y estaba un viejo ya con su puta, me dice usted en 5 palabras, ¿qué es la mecánica cuántica? En 5 palabras. Y el viejo premio Nobel lo miró de lado, estuvo contemplándolo durante un minuto y le dijo, en 5 palabras, se lo digo en 3. Váyase al infierno. Cuéntelo. No se puede. Esto es algo como la mecánica cuántica o qué sé yo, la teología cristiana. Es una cosa que requiere mucho porque la omnilogía no es una cosa sencilla. Lo fue hace unos años, hoy día no, es una cosa muy complicada y lo están viendo ustedes aquí. Para los que creen que las cosas que yo vaya a decir no son científicas, les diré, ¿qué es un científico? Un científico es un hombre que usa su cabeza, que la usa bien, que la usa metódicamente, un hombre inteligente. Yo soy un hombre que tengo cabeza, que también soy más o menos inteligente, que trato de metódicamente deducir de los hechos y por lo tanto no me acomplejo nada con lo que diga la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia oficial ya ha dicho que el fenómeno no existe, nos lo ha dicho oficialmente varias veces, la megaciencia. Por lo tanto, no me interesa nada lo que diga la ciencia oficial. Sí, conozco científicos de primera línea que bajo cuerda han estudiado esto. Y quiero decirles que se han gastado miles de millones de pesetas en estudiar el fenómeno ovni, pero sin decir nada. Eso en concreto el gobierno norteamericano, y lo sigue haciendo, y muchos científicos, yo diría que cobardemente, están estudiando la cosa, pero no dicen nada. En concreto, por ejemplo, el señor Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, cuando cayó el ovni en Aztec, a toda velocidad, en 24 horas, a través del general Marshall, dijo, tráeme a los científicos mejores que tenemos aquí para estudiar esto. Y ahí estarán los mejores científicos cuyos nombres se los podría dar ahora, pero no quiero perder tiempo en eso. Dirigidos por un tal Vannevar Bush, que fue de los hombres que hicieron la bomba atómica, que fue otro regalo que la ciencia oficial le hizo a través de los militares, le hizo a la humanidad. Bien. Como varias veces lo han dicho aquí, señores, yo no creo en el demonio. No sé que en Cataluña parece que hay una idea de que yo estoy hablando siempre. No creo en semejante señor, para que no digan que yo estoy hablando siempre del demonio. Sí creo que hay ciertas entidades negativas, que es a lo que la Iglesia y todas las religiones del mundo que tienen demonios, a esos, a las entidades negativas en la Iglesia se le llama demonio. En otros le llamarán, los orientales le llaman asuras. Hay 40.000 maneras de llamarles. En eso sí creo, pero que los ovnis y los demonios sean la misma cosa, nada, olvídense de eso. Yo no vengo aquí, porque algunos también lo creen, que yo voy a empezar a hablar contra este o contra otro. Yo aprecio muchísimo a Griffon, es su manera de ver el mundo y su manera de creer que hace su gran misión. Perfecto, para adelante. Él tiene su cabeza. Sisto Paz, el movimiento Rama, etcétera, tiene sus partes positivas, por supuesto. Yo respeto a todo el mundo y personalmente los quiero a ellos, personalmente a cada uno de los contactados. A algunos me parece que están equivocados, pero tienen su derecho a equivocarse. Yo no quiero hacer polémicas con nadie, pero eso sí, yo, ya que están ustedes aquí, tienen la humorada de escucharme, en esta hora voy a exponer las ideas a las cuales yo he llegado. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que no. Estoy casi seguro que en algunas de estas pequeñas cosas sí, en detalles, en fechas y en deducciones. ¿Por qué? Porque esto es la mecánica cuántica. Esto es una cosa muy compleja en donde la mente humana, al estar en contacto con otras mentes superiores a la suya, empieza a patinar y nos pegamos unas patinadas de miedo. El último preámbulo que voy a hacer, para los que crean que yo no hago más que creer que todos los extraterrestres son malos. No, yo creo que hay por ahí entidades buenas, entre comillas. Ni siquiera los buenos, ¿verdad? Son neutros, andan a lo suyo. Pero bueno, hay algunos cuya manera de ser es favorable a nosotros. Y creo que hay gente que ha sido favorecida individualmente por muchos. Y los conozco personalmente, y les ha ayudado mucho. Miren, yo conozco un contacto
2 contactos, 3 contactos, porque conocen que les ha tocado hacer la lotería y les ha tocado directamente por estar unidos con los que estaban, y se lo dijeron. Es más, ahora me acuerdo de Torralba, el que habla en el libro de La Granja Humana. A Torralba, cuando no tenía dinero, y este es un personaje histórico del cual Miguel de Cervantes habla de él, cuando no tenía dinero y estaba triste, su amigo, el Ezequiel, que se le presentaba todos los días, encontraba por la noche y decía, ¿estás triste? Bueno, pues no te apures, el dinero aparece, ¿verdad? Y él decía, bueno, mucho me ayuda, y iba a meterse en la cama, levantaba la manta y allí encontraba unos doblones, y se los daba a su amigo. Bien, bueno, que algunos sí les han ayudado. Admito que hay, por lo tanto, y voy a hablar menos de eso. Ustedes, de los vecinos buenos que tengan en su casa, no se ocupen mucho, porque son respetuosos, no les van a entrar por la ventana ni por la puerta, aunque la dejen abierta. Pero si en un edificio de 100 vecinos hay 2 malos, tengan cuidado. Y por ahí arriba hay bastantes más de 2 malos positivos, ¿verdad? Como yo les podía decir ahora a él. Yo soy poco místico, la verdad, pero voy a decir muchos hechos. Y de estos es de los que sobre todo voy a hablar yo, de las últimas. ¿De qué voy a hablarles yo? De lo último que hemos conocido en estos últimos años. ¿En virtud de qué? En virtud de una cosa que se llama FOIA, traducido al castellano, Acta de Libertad de Información. Todavía hay que hacer otro preámbulo. Les voy a hablar mucho de los Estados Unidos. No es que yo esté aquejado del papanatismo, que ahora aqueja a todos los españoles y al mundo entero, todo yanqui, todo el angloparlante. A mí le tengo mucho repelillo a los yanquis. ¿Por qué hablo de esto? Primero, porque han dado mucho por allí, porque conozco a todos los investigadores que están metidos en esto, y porque en Estados Unidos, ¿verdad?, estas cosas, gracias a esta Acta de Libertad de Información, con la cual el Congreso ha obligado a las agencias gubernamentales, sobre todo al Poder Ejecutivo, a que suelte los documentos que hace 40 años que tienen encerrados criminalmente contra su pueblo. Gracias a eso, en Estados Unidos, por tener el régimen que tienen, se puede conocer esto. En Rusia pasa exactamente igual, pero la paranoia comunista no permite eso. La censura es sagrada y no se puede. Y ahora empezamos, gracias a la glasnost, que nos viene por la perestroika, pues ahora con esta transparencia, el otro día nos dieron esta cosa. Y yo, cuando salió el periódico, le dije a mi mujer, a que no tarda 2 días en venir el desmentido. Y efectivamente, siguiendo el patrón normal, a los 2 días, la ciencia oficial, en este caso las autoridades de inicio siempre, dijeron que no, que era cosa de los niños y por aquí. Porque eso ha sido siempre lo que ha pasado. Bien, ¿de qué les voy a hablar yo? De lo que hemos sabido vía oficial, porque esto no es que viene de arriba, no, son documentos de los cuales en mi próximo libro, y hago un comercial aquí ahora en televisión, que aparecerá dentro de 15 días y que, con perdón de los que no les gusta, se va a llamar La Amenaza Extraterrestre, fotocopio todos los documentos que han estado fotocopiando ahora todos los autores norteamericanos, y algunos que yo tenía porque me habían llegado a mí por otro lado. ¿Por qué? A veces son aburridísimos, pues son nada más documentos oficiales del ejército, robados, documentos oficiales de la NSA, National Security Agency, que es la agencia que más terrorista en Estados Unidos, junto con las fuerzas aéreas, robados a veces con peligro de muerte para el que robó los documentos. Y quiero decirles que en la investigación de todo el fenómeno a mí la muerte han dado, pero muy frecuente, ¿entiendes? Esta investigación tiene ya muchos cadáveres detrás. Bien, creo que todos los preámbulos que tenía que hacer. ¿De qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar de que, de una manera así global, con una frase terrible, hemos sido estafados. La humanidad ha sido engañada, servilmente engañada. Y por eso ahora, en cierta manera, hay cierto cabreo en nosotros, ¿verdad? Hace años que lo sospechábamos los que andamos metidos en eso. De mil maneras llegaban noticias de un lado y de otro. Y había gente, por ejemplo, el general MacArthur, cuando estaba en Filipinas. MacArthur era un hombre íntegro. Vio un ovni, ya esto fue el año 41-42, antes todavía del famoso Arnold y compañía. Ya vio un ovni y, con mentalidad muy militar, hizo lo que llamaba él la UPI, me parece, la Unidad de Avistamientos o de Estudios Interplanetarios. El general MacArthur hizo dentro de su ejército allá en Filipinas eso. Lo que pasa es que se murió él y todo se fue para allá. Eso fue el año 41, ya. Había gente que estaba ya en esto y se daba cuenta, pero muchos otros, en cuanto empezó a aparecer
la cosa más fuerte, empezaron a dudar, a tener miedo. Enseguida diré las causas de por qué esto, como ayer preguntaba a alguien, ha estado tan tapado. Pero la realidad es que hemos sido engañados. Y ahora estamos descubriendo cómo nos engañaron. Primero, ¿quién fueron los que nos han engañado? Pues los grandes gobiernos de este mundo. Los gobiernos que conocen esto que lo han tenido tapado son el gobierno norteamericano, son el gobierno ruso, el gobierno inglés, los ingleses saben de esto, el gobierno israelí, el gobierno chino y el gobierno indio, eso que yo sé. Las autoridades de esos países desde hace muchos años conocen, ¿qué conocen? Conocen el hecho de que aquí están llegando seres de otros planetas. Y lo conocen ellos, ¿por qué? Por sus medios, sobre todo los ejércitos del aire de cada país. De modo que los grandes gobernantes son los que nos han engañado. Inmediatamente junto a ellos estaban todos los grandes pentágonos del mundo, los profesionales de la violencia, ese tipo de mafias que son verdaderamente los enemigos de la humanidad, los que han puesto miles de millones de pesetas, billones de pesetas al servicio de qué? Pues eso de hacer armas y de hacer cosas que ahora no saben cómo desmantelar a Europa. Se han pasado estos mentecatos durante años y años y años, llenando toda Europa de cabezas nucleares, y ahora porque se han dado un abrazo uno con otro, bueno, vamos a desmantelar eso, ya les queremos dar el premio Nobel cuando había que mandarlos al infierno a los otros. Señor, por favor, no me aplaudan porque me van a tener que aplaudir tanto que si no acabamos todo el tiempo. Ahora no saben qué hacer con las cabezas nucleares porque tú sabes que ese es un problema, fíjense de discriminación, a todo el mundo le ponen agua y a mí no me la ponen. Pero bueno, ahora no saben qué hacer con las cabezas nucleares porque es un problema tremendo. Y todo el dinero que se ha gastado, y todo el esfuerzo humano, y todo lo que podíamos haber avanzado en otras cosas, nada, ahí está enterrado estúpidamente. No quiero, si acaso después tenemos tiempo a hacer consideraciones de este tipo que las podemos hacer entre nosotros. ¿Quiénes son los que nos han engañado de esta manera? A la humanidad entera, ocultándole una cosa que tiene mucha más importancia, muchísima más importancia que las imbecilidades que los políticos tratan todos los días en ese corre-corre, parece pavos reales que se visitan unos a otros con gente en su ciudad allí pasando de cosas, son tonterías comparado con este hecho de que realmente hay gente por ahí dando vueltas y que nos visitan y que nosotros podemos aprender de ellos o que podemos tener algo de ellos. Los otros que nos han estafado son, muchos de ustedes oirán por primera vez esta palabra, pero va a estar de moda dentro de poco, los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Son grupos secretos en el mundo entero, ahí ya se saltan las barreras de la patria, grupos de maníacos que quieren controlar el poder en el mundo, a través de las finanzas, a través de las armas, a través de lo que sea, a través de la guerra química, pero una guerra química que ellos la tienen preparada para cuando lo quieran. Son los Illuminati, son grupos de poder misteriosos. Ustedes ven por ahí a veces películas de gente que quiere dominar el mundo y que tienen grandes cuevas y cosas. Eso existe. Ahora está empezando a salir y no se puede agarrar bien porque es gente que está preparadísima. Grupos de esos son los que hoy día está muy relacionado con el fenómeno ovni. Si acaso hablamos después de esto, porque si no, no tendremos tiempo. Gracias. No lo había dicho con tan mala intención, pero bueno. ¿Cómo nos han engañado? Pues primero, desacreditando a los que estudiamos esto. Todos los que estudiamos en esto estamos locos. Saben de sobra y le habrán oído decir de mí y de todos los que estamos en esto. Estamos mal de la cabeza, etcétera, etcétera. Bien. No hace falta que seamos contactos. A los contactos enseguida los meten en un manchón, pero si estamos en esto todos, estamos medio locos, andamos buscando dinero, etcétera, etcétera. Segundo, amenazando. Todo el mundo que anda en esto de una manera u otra ha recibido amenazas. A veces yo sé gente que ha perdido el trabajo para meterse en esto. Luego, imposibilitando, mira, hay muchos, pero cientos de soldados norteamericanos que vieron cosas o que descubrieron cosas relacionadas con los ovnis y los mandaban a Hawái, los mandaban separados de su familia para que no pudieran hablar. Es decir, allí hablarían pero nadie les iba a hacer caso. De mil otras maneras. Y por último, asesinando. Yo les puedo dar ahora, si hicieron una lista de una docena de gente eminente que ha sido asesinada por la CIA. Fíjense si son audaces que cuando Truman empezó el año 47 y se instituyó el MJ-12, escogieron 12 personajes
para cuando se dieron cuenta de que el fenómeno ovni era real, yo voy a publicar en mi libro una fotografía histórica que son unos, rarísima, borrosa, son unos haces tremendos así de luz, y se ven 4 puntitos encima del cielo de Los Ángeles. El año 43 me parece aparecieron unos aviones desconocidos, pues el ejército no sabía nada todavía, y me pusieron inmediatamente el ejército fotos de eso para ver, y se ven los ovnis allí. Y yo voy a publicar también la carta del general Marshall a Truman diciéndole, bueno, eran unos aviones desconocidos, probablemente eran de otra nación que estaba queriendo frenar nuestra producción. Eso lo dice Marshall con una ingenuidad tremenda. Nos tiramos, no sé si 4.000 rondas de balas, con no sé cuántos proyectiles, pero ninguna se hizo blanco. Eso fue el 42 o el 43. Pero ya el 47, cuando cayó el primer ovni en Roswell, porque han caído muchos ovnis, en mi libro voy a publicar una lista de cerca de 40 ovnis, con el sitio donde cayó, en la fecha en que cayó y los hombrecitos cuando se sabe, porque hay veces que se sabe muy bien. Por ejemplo, en Asia fueron 14 hombres, en el de Nevada fueron, me parece, también 11 o 12, y hay sitios donde no se sabe. Yo he visto ovnis caídos con mis ojos, pero el ejército no me dejó, en la Sierra de Puebla, eso por lo menos uno, y sé de otro que no está en esa lista. Bien, es que está la cantidad de cosas que hay que decir. Quisiera darles a ustedes una vista panorámica, para no perdernos luego en estas cositas de si uno está de acuerdo con el otro o no. Hay hechos que por mucho que la gran prensa mundial o las autoridades lo desmientan, a mí no me importa, yo tengo mi cabecita. También, y en este caso, yo vi el ovni de Puebla que estaba enchufado contra un silo, pero cuando llegamos en medio de la bruma, allá en lo alto de la serranía, ahí estaba un cordón de soldados. Y a algún periodista le dieron leña con la culata porque se empeñó y se fue por el otro lado y le sacudieron. Y ese ovni, una foto espantosa, pero mala, pero salió fotografiado en el diario La Prensa. Y como les digo, ese ovni, así, eso lo incluí en la lista, en esta lista de casi 40 ovnis caídos. Bien, ¿cómo hacían? Les estaba contando, para que vieran que no se andaban con bromas, señores, cuando Truman instituyó la MJ-12, uno de los del MJ-12 era su ministro del Interior llamado James Forrestal. Después le dieron el nombre, después lo mataron, le dieron el nombre a un gran portaaviones, porque él era marino, almirante. Y bueno, pues James Forrestal no estuvo de acuerdo. El único que dijo, no, esto hay que decírselo al pueblo. Y el único, y empezó a ponerse tenso y a ponerse nervioso. Su familia es la que ha dicho todas estas cosas, y lo llevaron a un hospital. Bueno, hay una fotografía que yo estoy a punto de robársela de ese libro, ¿verdad? A Timothy Wood en el libro, pero no me atreví. Pero es interesante porque Truman, ¿verdad?, con el cinismo que ha imperado siempre en la gran política, le está dando una medalla cuando le dijeron que se fuera, pero muy amablemente. Y le dieron una medalla. Y él, pues, dijo probablemente que se marchaba por motivos de salud y tuvo que dimitir como ministro del Interior, hablando en términos españoles. Y hay una fotografía en que Truman le está poniendo la medalla y él lo está mirando con una cara de bicarbonato sódico terrible. Lo está mirando como diciendo, qué desgraciado, cómo me echas, dándome una medalla, pero me echas por eso, porque él no estaba de acuerdo. Y lo internaron en un hospital. Y él, y según la noticia oficial, se suicidó, se tiró del piso 16, el primer ministro. Ustedes son muy jóvenes la mayoría. Su familia, ¿qué dice? No se suicidó, lo suicidaron. Y la prensa, ¿qué dijo? Rarísima la muerte de Forrestal. Para que ustedes vean que esta gente no anda con bromas. Fue el primer, digamos, mártir de él. Porque después de él les puedo dar una lista de gente. Todos se suicidaron. Se suicidó, que señor McDonald, por ejemplo, le ponía la pistola al lado. Pero siempre se sospechaba porque se suicidó, porque está muerto aquí en el desierto, tirado ahí con una pistola. Porque se opuso al informe Condon y dijo, esto de ninguna manera, esto es mentira. Y si lo digo yo, lo dicen ustedes, nadie le hace caso. Pero como él era uno de los que escogió el doctor Condon para que le ayudara a hacer el informe, y era todo un señor doctor del profesor de la Universidad de Arizona, era peligroso y por eso lo liquidaron. Como era peligroso Valentine, como era peligroso, qué sé yo, gente, Jessup, que tenían, últimamente me he enterado que el famoso Jessup, Antonio Rivera, apareció con las manos amarradas dentro de él. Esto me lo dijeron a mí. Miren ustedes qué manera de suicidarse. Metió un tubo de escape dentro del coche, y usted también era muy crítico, tremendamente, y me decía al gobierno, esto hay que decirlo. Y metió un tubo de escape, encendió el coche y en un parque allí que hay en Miami, yo estaba en el mismo sitio donde se ahorcó él, donde se suicidó él.
Y subió el coche y claro, se asfixió. Pero resulta que me dijeron ahora que apareció con las manos amarradas. Es decir, que lo amarraron allí, fueron tan tontos que en la prisa de escapar, porque están en plena ciudad, se olvidaron de soltar las manos. Bien, esa es la manera que se han tenido de tapar esa gran verdad. ¿Por qué lo hacían? Pues primero por prudencia, porque ciertamente las autoridades, una cosa así, eso pone nerviosa a la gente. Después yo creo que por impotencia, por pasmo, cuando ahí vieron ustedes una fotografía, yo voy a publicar esa más otras fotografías que hay cuando los ovnis el año 52, 53, se pasearon por encima y jugaron con todos los aviones encima de Oahu. Venían los cazas y los ovnis hacían para arriba. Cuando ya los cazas bajaban a buscar gasolina, no podían bajar los otros. Y así estuvieron con ellos 2 días. Y dijeron, bueno, esperemos que no pase eso. A los 7 años volvieron a hacerles otra visita, también encima de Oahu. Ante esa impotencia, casi por amor propio, pues entonces ya claro, cada vez lo tapaban más, porque había gente que decía, bueno, ¿qué pasa? Las fotografías salían en la prensa. Y lo mejor era decir, no, era Venus, Júpiter y la corte celestial de los planetas que andaban dando sus vueltas por encima de Oahu. Porque muchas veces las disculpas, las explicaciones que hacían las autoridades mismas eran completamente absurdas, tontas. Y a veces, en un caso, uno de los del MJ-12, Nancy se llamaba, ¿no? Uno de ellos, las explicaciones que daba eran tan ridículas que soltaron una carcajada a todos los periodistas. ¿Usted cree que somos tontos o qué pasa? Bien. ¿Qué es lo que estaban encubriendo? ¿Qué es lo que se ha estado encubriendo? Y todavía hoy día, a pesar de la terrible pelea que hay en el seno de los que conocen el secreto, ¿qué es lo que se está encubriendo? Primero, la venida de fuera. Eso no hace falta que nos lo digan los militares, ya lo sabemos los que hemos leído las obras de Faber Kaiser y los que tenemos un poco de cabeza, o las obras del inglés. Bien, hay 40.000 obras. Toda la historia está llena de ovnis. El libro, por ejemplo, de los prodigios, del escritor Julius Orpheus, del siglo III, ovnis, por lo menos 2/3 partes, tal como te lo explica. Se vio en el cielo eso y eso y eso y pasó, y se vieron 2 lunas por la noche, se corrían, etcétera. Todo eso son, a su manera, lo dicen así. Bien, la venida de seres. Segundo, después de la venida, el trato, que eso sí está más difícil de creer, pero por lo que uno colige por otras cosas, los norteamericanos han hecho un trato, el gobierno norteamericano hizo un trato con uno, y empieza a hablar ya de un tipo de extraterrestres. Hay muchos tipos de extraterrestres, muchos más de los que hay razas, blancas, negras, somos 10 razas, vamos a poner, pero es que aquí hay miles de planetas que vienen a la Tierra, y antes alguien dijo que la Tierra es como decir, no, la Tierra no es el centro de nada, absolutamente. Somos un lugar de paso y van a otros sitios, como vienen aquí, exactamente. Poblados o sin poblar. Naturalmente, al haber actividad biológica les interesa más que un planeta como Venus, donde para algunos será totalmente imposible entrar, otros seguramente entrarán. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo, son una pura energía y probablemente no tienen interferencia ninguna. De modo que la Tierra no es el centro de nada. Bien, de hecho, vienen aquí. Y lo que parece es que ha habido un trato de unos de ellos, o si quieren de 2. Yo les puedo decir cosas mucho más concretas si quieren, luego me preguntan, pero es que quiero darles una visión panorámica. Que yo sepa exactamente es de 2, pero hay otros terceros también que están muy relacionados con unos de estos, aunque según nos dicen rechazaron algunas de estas cosas que les estoy diciendo, son noticias oficiales que se le han escapado, que se las han robado a la NSA, a la DIA, a las fuerzas aéreas, a la misma NASA. La NASA no sabe tanto como mucha gente cree, la NSA sabe mucho más y tiene miles de millones de dinero para estas cosas. ¿Qué otra agencia grande hay? Hay otra agencia muy grande, que es el FBI sabe muy poco de eso, y el viejo el Hoover, estuvo al fin, estaba enfadadísimo porque a él la CIA no le pasaba los documentos. Y de hecho, los documentos que en virtud del acta de libertad de información ha entregado el FBI son paupérrimos. No sabía casi nada, comparado con lo que sabía en la CIA, etc. Y de paso, déjenme decirles que tan secreto es que Eisenhower, cuando lo hicieron presidente, no sabía nada del asunto. Y
ahora están publicando los libros, yo también lo voy a publicar, todo el documento en que le ponían en antecedentes al señor Eisenhower, electo presidente, señor presidente, hay esto. Y le dicen, se cayó un ovni en Roswell, se cayó un ovni en Indio Guerrero, cerca de la frontera con México, y se cayó otro ovni no sé dónde, y hay esta J, y se habla del MJ-12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siendo general que dirigió toda la batalla de Europa, no sabía nada. Y Carter le tenían tanto miedo a este grupo de Illuminati dentro del gobierno norteamericano que cuando le hicieron presidente se le tuvieron que decir, pero de una manera general no le dijeron todos los secretos, y por eso Carter hizo el ridículo cuando un año después, Carter, que había prometido que iba a decirlo todo, una vez él vio un ovni y les prometió a los periodistas que si yo llego a salir presidente, ya estaba en campaña, yo diré todo, y no dijo nada, igual que le pasó al que vino después de él, Ford. Pues bien, Carter le dijo a la NASA que hicieran un estudio sobre los ovnis, y la NASA le dijo, no, mire, ya se ha hecho el estudio y ya se ha visto que no merece la pena. Y la NASA sabía todo lo que había que saber, y Carter siguió sin saber la mayor parte de las cosas. Sí, ese fue el presidente Carter. Sin embargo, yo le dedico un libro entero a los presidentes. Por ejemplo, sabemos ahora perfectamente lo que hacía Reagan. Reagan se ponía nerviosísimo, le encantaba que hablaran de estos hombres. Pero el que más sabe es el señor Bush, por haber sido presidente de la CIA precisamente. Y ya les digo, todo esto son documentos, no son que me viene de arriba y me pongo yo en trance, no. Documentos que se están ahora publicando y documentos que le han costado la vida a gente. Bien. De modo que se ocultaba la venida, el trato, se ocultaban las mutilaciones. Pero el año 73 empezaron a aparecer animales muertos en las granjas, y animales muertos, y cada vez más. Yo los he visto con eso. Yo voy a publicar alguna foto hecha por mí, ¿verdad?, de animales mutilados. Las mutilaciones, cuando tú veías un animal de cierta manera, lo mataron los hombres. Me acuerdo, y aquí viene el encubrimiento, aquí viene un personaje que tú muy bien conoces, Antonio, Allen Hynek. A una vez le dije yo una noche a Jaime, ¿tú no estás convencido de que las muertes de estos animales aparecidos en las granjas tienen relación con los ovnis? Y me acuerdo que Jaime me dijo, bueno, yo no estoy convencido. Sí, hay muchas cosas en que se puede sospechar. Yo moví la cabeza y le dije, mira, Jaime, no te vaya a pasar lo que te pasó con el libro azul, donde tardaste 11 años en caer en la cuenta de que el fenómeno era real. Él estaba engañado, pero yo también lo estaba, porque ahora en algún documento del proyecto Watch ha aparecido el nombre de Hynek en una mutilación humana, me parece. Es decir, los que fueron testigos de aquello, y ahí aparece a Hynek, muchos años atrás. Es decir, que a Hynek lo pusieron, e incluso le dieron últimamente dinero para la oficina que tienen ahora en Chicago, ya abundante dinero, no a él personalmente, sino a aquella gran oficina, para que les diga, ¿verdad?, lo que, bueno, le pasó con el APRO. En el APRO estaba uno que fue del primero MJ-12 y estaba de CIA prácticamente, que era el mariscal, no me acuerdo ahora, Helen Cotter, me parece que es. Y claro, y sabía todo lo que ellos sabían, y cuando iban despistados, pues los despistaba más todavía. Y cuando había una noticia importante, entonces, investigada por civiles, se la pasaba inmediatamente al MJ-12 y a los canales oficiales del ejército para que la investigaran. Bueno, pues las mutilaciones de ganado, ¿verdad?, que se han venido produciendo y se producen en todas partes. Aquí en España han tenido ustedes casos, por ejemplo, que yo no sé a quién se lo decía ayer, que decía que aquí no había de eso. Sí, hasta el sesudo reflexivo y unas cuantas cosas más, diario El País, que de estas cosas no quiere saber nada, ¿verdad?, pues publicó una columna de eso. Hace unos 2 años empezaron a aparecer ovejas muertas en Aragón, y cada vez morían más, y la gente le llamaba la bestia, le tenía el terror por la noche, porque aparecían 30, 40, 50 de un golpe. Y claro, a un pobre pastor, o dueño de un para el Banco Central, eso no es nada, y para ustedes tampoco, porque viven aquí, ¿entenderán? Pero para el dueño de las ovejas eso es total, la ruina total. Y cada vez se fue corriendo la mortandad esta hacia Navarra, y entró en Navarra, y yo tengo páginas enteras del diario Navarra, una página entera, intentando a ver qué es eso de la muerte. Claro, los investigadores de campo se tirarían inmediatamente a ver qué es eso. Yo no me tomo ya ese trabajo, ya me lo tomé hace muchos años, tal como he cruzado el Atlántico 70 veces. ¿Por qué? Pues porque ya leí tal cosa, estos son ellos, andan trabajando por aquí. ¿Cómo andan trabajando? Por todas partes, porque hay matanzas en Suecia, que es un país tan serio, y no diga más nada en Sudamérica. Sudamérica,
podría, de 8 naciones diversas, yo les puedo dar ejemplos de matanzas de animales hechas por hombres. Algunas veces los han visto matarlos, ¿entiendes? Otras veces indirectamente. Bien, eso era lo que estaban también cada vez ante derechos como es, ocultando. No somos nada, ya se me ha ido todo el tiempo. Se ocultaban las andanzas de este señor. ¿Cuáles son las andanzas? Son las que le han metido miedo, y yo me lavo las manos, y si alguno coge miedo con esto, a mí no me importa que me digan que le estoy metiendo miedo y por eso no hablo de eso. Yo hablo de eso porque eso es una realidad y a mí, como decía el viejo adagio latino, y perdonen por los tipicajos latinos, amicus Plato magis amica veritas. Yo soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La verdad es que lo que se está descubriendo últimamente de cierto tipo de enanos, que son los más descarados, los que se meten, porque hay seres, bueno, que probablemente son estos que hemos visto ayer, que hablan de amor y esas cosas. Yo no me quiero meter con ellos porque eso no me interesa, ¿verdad? El amor, adelante con él. Estos son los que me interesan. Estos se están dedicando a unas actividades terribles. Una de ellas es llevarse matar a los animales, llevarse a personas humanas. Ahora está de moda las abducciones, ¿verdad? Se llevan. Cuando las devuelven, suelen venir un poco traqueteados. También les podríamos hablar de esto muchísimo. Por dónde le meten la cosa, dónde se la ponen debajo de la pituitaria, qué marcas le dejan, cómo los monitorean desde lejos, porque hay testimonios para todo, testimonios de personas que hablan y que dicen. Algunas ya no pueden dar testimonio porque no regresaron. Bien, están haciendo muchísimo de esto. En este libro mío les cuento casos de desapariciones en masa, ¿entiendes? En masa. De 2 autobuses enteros, aparecieron los autobuses, y el mismo día, en Nueva Zelanda, un campamento entero, con todos sus... Allí estaban todos los coches, todas las cosas, un campamento de verano de estos, 200 y pico personas, no quedó rastro de nadie, absolutamente. Y el mismo día, un avión que precisamente aquí en las Islas Baleares, que iba de Barcelona, me parece, a Túnez, y desapareció entero, no avión, a barco. Entró en una nube y desapareció el barco. En 24 horas, 400 y pico personas. Y eso lo relacionamos con otras cosas, ¿verdad? De las cuales tampoco tengo tiempo a ver, con ciertas remesas de gente que se lleva. El gobierno norteamericano, cuando se dio cuenta de esto, y se dio cuenta de que en el trato que había hecho, el primer engaño que había tenido es que los alienígenas estos le habían hecho el mismo trato a los rusos. ¿Y en qué consistía el trato? El trato consistía, nosotros le damos a ustedes tecnología avanzadísima, que la estamos viendo ahora, estos aviones que tienen ahora el avión invisible y cosas que tiene el ejército, ya eso es de otro mundo, ¿entiendes? Y el precio además que tienen cada avión de esos. ¿Por qué? Porque es increíble la tecnología que tienen para hacer lo que quieren, ya. Les damos tecnología avanzada y ustedes nos dejan, no se meten primero con nosotros, nos ayudan a construir bases, nos dejan hacer lo que queramos y nos dejan andar un poco a nuestro aire. Ese fue el trato. Cuando descubrieron que habían hecho el mismo trato con los rusos, porque eso era todo, como los maníacos siempre de la guerra, a pelear con aquellos, habían hecho el mismo trato con los rusos. Fue el primer engaño. Segundo engaño, cuando vieron que la lista de abducidos no era tan ligera como habían dicho, porque aquí hubo un gran pecado, transigieron. Bueno, pues se llevan algunos, pero los enanos dijeron, va a ser abducciones ligeras y devolveremos a la gente. Vieron que no eran ligeras, que llevaban a mucha más gente de la que decían y que no los devolvían. Algunos dirán, ¿y dónde lo saca? Todos son hechos, no tengo tiempo para documentárselo, ¿entienden? Pero si ustedes, desgraciadamente en castellano, no solo en este tema, sino en muchísimos otros, no llegan ni a la 10ª parte de lo que se publica en el mundo. Los editores nada más publican aquello que les da dinero, pero lo que es cultura o lo que es interesante, pues se lo tragan muchas veces. De esto no llega casi nada. Bien, y ahí es donde están los documentos, las copias de los documentos. En algunas puede ser que haya UFO, que sea mentira, pero otras no, otras me consta a mí directamente. Bien,
El trato era este, como les digo, empezaron a caer en la cuenta de que la cosa era mucho más grave, y esa es una de las razones, porque ahora ya no quisieron decirlo de ninguna manera, pero en este momento, en el MJ de hoy, en el MJ2, en el Mayéstico, se han muerto ya todos. Los primeros sabíamos los nombres de todos, tardamos 20 años en conocer los nombres de los 12 primeros. Hoy conocemos, yo por lo menos conozco el nombre de 7 en la actualidad, en los cuales están personajes tan pintorescos como Mr. Kissinger, es una copia al carbón de Maquiavelo, Colonel Walters, que hace poco vino por acá, es un general, a decirnos que no le iban a hacer nada a Gaddafi, y a los 2 días lo bombardearon. ¿Quién es? El presidente. ¿Quién es otro? El señor almirante Poindexter, que estuvo en el asunto Irán-Contras. 4, todavía quedan 2 más. Bien, conocemos los nombres de esta gente. Hoy día hay una pelea tremenda entre ellos, y probablemente eso se ha ampliado este grupo. Unos que quieren que esto se le diga, porque ya no se puede aguantar más, y otros en cambio que no, que es imposible, que ya es demasiado tarde. ¿De dónde sacamos eso? Aquí la prensa, los sesudos periódicos, no se dignan publicar eso, pero hace unos meses, ahora hace un año, le mandaron a Reagan un tremendo documento. ¿Quién? Los militares, se llama JMP, Junta de Militares para la democracia, no, para la justicia. Un grupo de militares protestando de que como están bajo juramento no pueden decir las cosas que saben, y ahí hay de todo, desde generales hasta pilotos, diciéndole: señor presidente, Reagan entonces, déjenos hablar, eso es un crimen, ya han muerto demasiados militares. ¿En qué? En la pelea que tenemos con nuestros intereses, porque en este momento, es otra cosa que les digo, el gobierno norteamericano tiene una verdadera pelea contra ciertos, y de esto he sido testigo yo. Les contaré este caso. Hace 7 meses, 8 meses, el día 18 de diciembre pasado, encima de la bahía de Boquerón, en Puerto Rico, iba un ovni enorme, triangular. Ahí hay una pelea, una auténtica pelea en ese sector, en el sudoeste de Puerto Rico. Yo he visto las huellas de las naves allí. Entran y salen en una laguna que se llama Cartagena, ovnis a todas horas, y entran y salen entran en la montaña, así. Se desmaterializan y no sé cómo hacen. En el caso que la gente, los prívaros de allí dicen: no, pero ahí entran, y allí es una pared de vegetales. Bien, pues iba un enorme triangular, ovni, pero enorme. Entonces se le acercaron 2 cazas, porque fuera de orden y de lógica, había 7 barcos de la vecina base de Roosevelt Roads, los trajeron allí, incluido un portaaviones de donde salían probablemente estos aviones. Probablemente eran F-18 o F-16. Se le estaban hostigando a aquel ovni porque el ovni va bajísimo y muy lento. Entonces le dieron una pasada. Los F-18 vuelan a una velocidad tremenda, tienen muy poca, una ala delta bajísima, tienen que ir siempre muy rápido. Le dieron una pasada, le pasaron por arriba al ovni, y el ovni nada, tranquilo. Le vinieron a dar una segunda pasada, entonces el ovni se paró. El avión, hay 60 testigos de esto, de unos 6 o 7 pueblos. El ovni se paró, en el aire lo paró, y se lo chupó por la derecha y desapareció el ovni por la parte derecha de la. Entonces el avión, quiero decir, el ovni dio un acelerón rapidísimo, porque el otro avión había pasado a más de 1000 por hora. Dio un acelerón y le cerró el paso, ¡pum!, y se lo tragó. Se tragó a los 2 F-18, y la gente pasmada. Yo publico las fotografías de los niños que lo vieron, de las pinturas que hicieron, y con binoculares. El Mateo, creo que se llamaba uno de ellos, estaba con binoculares viendo aquellos pasmados. Ya te digo, son de varios pueblos diferentes, y los niños lo cuentan. Y en aquel momento pasó otra cosa. El ovni se levantó un poco, se dividió en 2 el ovni, era así, se dividió en 2 triángulos rectángulos. Salió el triángulo rectángulo, el que llevaba un avión para allá y el otro para allá, hacia el mar, a toda velocidad, y la gente se quedó pasmada. Al día siguiente nosotros llamamos, por supuesto, a la prensa no sabía nada. Llamamos a Roosevelt Roads, que es donde probablemente esos aviones dependían. Nada, los militares negaron, pero se contradijeron, porque de un sitio de los militares me dijeron: sí, hoy es el día de las operaciones por ahí, pero allí no se ha mandado a nadie. Entonces otros dijeron: sí, ha habido las maniobras normales, ¿verdad? Pero unos dijeron que no y otros dijeron que sí, porque parece que no habían tenido tiempo de ponerse de acuerdo. Yo creo que esto sigue ahora funcionando. Esto está ahora en esta región. Uno de los proyectos norteamericanos se llama Proyecto Excalibur. Parece que consiste en tirar bombas de profundidad para deshacer una
una gran base que tienen ahí estos extraterrestres. Claro, ¿y dónde saca usted eso? Lo saco de los temblores de tierra que ha habido en todo este último año. Los vecinos de ahí se marchan ya porque las casas, yo he visto las carreteras rajadas con grietas. Los periódicos han publicado esas fotografías. Y las casas, y la gente se va. Tuvieron que llamar a un geólogo eminente para que les fuera a hablar en un pueblo que se llama Lajas, que les dijera que no se preocuparan. Donde siempre, donde digo, no digo, que digo. Para decirles una mentira, que se quedaran tranquilos. Pero de hecho es que la Tierra, yo tengo un recorte que lo vi anteayer, que dice 55 temblores en Lajas en 24 horas. Y es que la Tierra tiembla muy localmente por las cargas de profundidad, parece que le están tirando ahora el ejército norteamericano. Créanme, es una auténtica guerra lo que tienen ahí, pero deben tenerla en unos cuantos sitios más, donde quieren echarlos porque se han dado cuenta de que no saben qué hacer. Ya está la voz de la conciencia. Bien, ¿qué quiero decirles? Sí, porque mejor si hay preguntas. Que el fenómeno ovni, miren, que no quiero hablar de ovniología de primer grado. A mí no me interesa, hasta las aducciones ya. Hoy día vamos a ver dónde están. Claro, las aducciones es una cosa clave. ¿En qué está hoy el fenómeno ovni? Bueno, está en ver, por ejemplo, si lo más avanzado, hasta qué punto la hipnosis es verdadera o no es verdadera. Porque la hipnosis tiene sus grandes fallos. Si hay gente que se entrega y que te diga el hipnotizado, no, el hipnotizado puede estar fabulando. Hoy día hay estudios muy interesantes y hay una gran polémica entre los ovnílogos norteamericanos, de los cuales, por ejemplo, Vallée se ha puesto de un lado y tiene detractores tremendos, como Philip Wass y unos cuantos. Pero en cambio hay otros, con Hopkins a la cabeza, como Strinkel, que defienden que es válida. Y hay dos tipos, por ejemplo, de contactados o de abducidos. Los que recuerdan todo, ¿verdad? Y los que no recuerdan nada, prácticamente. Y hay que someterlos a hipnosis. Pero entonces se da cuenta uno que lo que dicen los hipnotizados se parece muchísimo a los que no ha hecho falta hipnotizarlo. Bien, termino ya con esto. ¿En qué más? ¿En dónde estamos hoy? Pues hoy estamos... ¿Hasta qué punto son ciertas, por ejemplo, las experiencias genéticas de las que no les he hablado y de las que le puedo decir cantidad de gente? Eso es lo que tiene ahora medio nervioso, algunos. Pero yo lo siento, son casos. Y cuando usted ha hablado con una muchacha, ¿verdad? Pero siempre viene la picaresca, que te dice, bueno, yo soy soltera, yo no tengo novio, yo no tengo afer con nadie. Y resulta que yo estoy en estado. Y hace 3 meses que estoy en estado. Y entonces tú te quedas así, termino que está en estado. Y yo le creo, no tengo por qué no creerle a esa muchacha. Y luego resulta que al cabo de un mes viene con la cara toda sonriente. Y me dice, ya no estoy en estado. ¿Sí? Claro, el que oiga eso, un psiquiatra, inmediatamente él también se sonreirá diciendo, nada, es un embarazo. Pero cuando es un caso, otro, y te enfrentas con el ginecólogo y dices, no, esta no era ningún embarazo, estos mentales. No, era un embarazo, mire, aquí están las pruebas. Aquí va el feto creciendo, etcétera, etcétera. Y entonces tú lo casas con el otro y dices, ¿qué pasa? Que a los 3 meses vienen, la fecundaron cuando estaba dormida en la cama. No importa si es casada o soltera. Y a lo mejor está el pobre marido durmiendo tan tranquilo ahí. Y le están haciendo la faena a su señora. Hay cientos de casos, leanse el libro de Hopkins, pero es que yo los conozco también, yo los conozco. Y al cabo de los 3 meses, ya no estás en eso, pues es igual que la otra, vienen y a los 3 meses le quitan. Y lo someten a hipnosis. Decías tú, Antonio, ayer que algunos hipnotizados varones, dice que aquella psiquiatra que ¿te acuerdas? Que los tienen un trauma como si hubieran sido violados. Es que han sido violados incluso los hombres. Yo los conozco desde hace años, antes de que se escribiera Hopkins el libro. Y te puedo decir, en esta playa fue donde me violaron, me dijeron, aquí. La mujer era así. A un varón. Pero ¿y cómo lo lograste? Porque claro, a una mujer te puede violar, pero a un hombre es más difícil. Y te explican los métodos que tienen, y cómo te untan, y cómo te dan una cosa que te deja... Y cosas que a veces son hasta pornográficas. Mi libro tiene algo de porno, este que va a venir. Por ejemplo, un colombiano que se llama Aníbal Quintero, que cuenta por pelos y señales cómo fue su cópula con aquellas... Vamos, y es interesantísimo lo que pasó. Y cuento más de 10 casos por el estilo, tanto de hombres como de mujeres. Bien, termino. Hoy día están en cosas como esta. Por ejemplo, de esto sí que nos voy a hablar. Todo lo que se ha avanzado en control mental, en virtud de otro proyecto norteamericano, gracias a los extraterrestres hoy día, por ejemplo, la CIA, es terrible las cosas que puede hacer para hacer que un hombre determinadamente saque una pistola y mate a uno. Y muchas veces cosas que ustedes oyen por ahí en los periódicos no tienen sentido ni razón, son probablemente experiencias de ese tipo. Hace años que este proyecto se cerró. ¿Por qué? Porque la CIA sabe todo lo que tiene que saber. La CIA y otras agencias. Eso. Después, cosas terribles sobre
¿cómo nos pueden aprovechar después de la muerte? Ahí ya sí que patina, no sé si es cierto o no es cierto, pero no sé si, pero es interesantísimo. Por eso, el mensaje que yo les digo, que es el único que digo siempre, somos hombres, nos enorgullecemos de ser la especie más alta porque nos llaman el Homo sapiens, aunque somos un homo estúpido muchas veces, porque usamos el cerebro, porque deducimos, porque somos capaces de concebir ideas abstractas. Los pobrecitos animales no pueden, por lo menos así lo pensamos nosotros, en nuestra soberbia. Usen eso, no se dejen atropellar. Yo tengo terror a todo, por ejemplo, lo que viene vía iluminación, no sospecho de todo. Escritura automática, sospecho más todavía de ella. A veces funciona, pues a veces, al que le funcione y tenga experiencia, pues adelante. Si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Pero el que empiece a oír voces, cuidado, ten cuidado, que son altamente peligrosas. Hoy día, ahora sí que te digo, hay una moda que tardará en llegarles, ya les ha llegado, pero va a llegar con el nombre gringo, porque eso me revienta a mí, el cómo nos estamos haciendo unos estúpidos, nos han engañado con el básquetbol, por ejemplo, que es un juego paranormal, hay que tener de 2 metros para arriba, una persona normal no puede jugar al baloncesto, y nos han engañado con eso, y ahora tenemos a toda España contada. Entré ayer aquí cuando venía manejando por la autopista y me encontré en uno de esos, una cafetería, me encontré un letrero que decía, el bar está cerrado, use el cel. No existe de cel. Y yo entonces me acerqué con cara de tonto y le dije al camarero, oye, ¿tienes café de cel? Como yo tengo un amigo puertorriqueño que también está siempre cabreado por esto y va a los grandes restaurantes donde en vez de decir señoras y caballeros, pues dice siempre lady, men, porque es lo mejor, como que se hacen las cosas mejor ahí dentro cuando te han puesto delante men, ¿verdad? Y él suele preguntar siempre con cara de tonto, oiga, ¿dónde está el lady de hombre? Yo lo que les digo es que usen ustedes su cabeza. La moda que está ahora en California haciendo es el famoso channeling, que nos lo van a meter con el mismo nombre, yo le llamo sintonización, es canalizar. Se ponen, busca tu guía, manden a los guías al cuerno, al que esté nuevo, al que ya lo tenga y sea amigo de él, para adelante. Yo no quiero romper amistades ni hacer divorcios cósmicos, pero el nuevo, el que se está metiendo, no anden corriendo detrás de ningún gurú, el gurú está aquí el gurú. Y yo, que ando metiendo a estas cosas, no le tengo miedo ninguno a todos estos señores. Yo soy yo, y si me matan, me van a tener que matar de pie. Pero tranquilito, aquí estoy. Y me voy a ir de este mundo con la cabeza alta, sin dejarme apantallar, ni por estos que ahora que nos están, porque creo que hay una cantidad de engaño enorme, porque el número de espíritus, de seres, de entidades que hay por ahí arriba es enorme, enorme, mucho, como les dije antes, mucho más grande de lo que pensamos. Y los hay de todos los colores. Y yo me voy a ir de este mundo pues tan tranquilo, sin dejarme ahora embaucar por eso, ni por los viejos. La humanidad hace miles de años que está siendo engañada con las 5 estrategias terribles que yo describo en el libro Defendámonos de los dioses. Lenguas, todas son sagradas, cosas sagradas. Razas, patria, religiones, y con todas esas cosas sagradas y tremendas, como las guerras, porque eso es lo que más contribuye, incluso las religiones, a separarnos. Y con eso tenemos este pobre, desgraciado planeta en el estado caótico en que lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, me da mucha pena tener que cortar al señor Teixedo.